Hola a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Mi nombre es Diego Córdoba, ya hemos estado hablando en videos anteriores sobre NFTables o NFTables y cómo podemos configurar el framework de filtrado de tráfico más moderno en Linux de manera segura con algunos casos prácticos. Hoy vamos a ver cómo podemos migrar las viejas reglas de filtrado de tráfico de IPTables o IPTables al nuevo framework de filtrado de tráfico de Linux, algunas herramientas que nos provee el sistema operativo y algunos tips o algunos consejos a tener en cuenta. Vamos a verlo. Retomemos este caso práctico donde teníamos un cliente que se conectaba a Internet a través de un firewall y este firewall tenía todas las reglas configuradas utilizando NFTables con un script persistente y manejo de estados de conexiones y varias cosillas más. Vamos a suponer ahora que este firewall está configurado en IPTables y necesitamos migrarlo al nuevo framework de filtrado, así que vamos a ver algunos tips y algunas recomendaciones para ello. Repasemos un poquito la infraestructura. Teníamos un cliente en la LAN 192.168.20.0/24. El firewall era la dirección 20.1, la primera dirección disponible de este segmento de red, y el firewall a su vez estaba conectado a internet utilizando un NAT. Aquí teníamos una regla de NAT dentro del firewall que nos permitía enmascarar todo el tráfico saliente hacia internet desde la red LAN para que el tráfico pudiera ir y venir a internet, como ya sabemos. Y dentro del firewall habilitábamos, mediante un firewall stateful con manejo de estados de conexiones, ciertos tráficos desde el cliente a internet en modo forward y ciertos tráficos desde el cliente hacia el firewall en modo input, y por consiguiente las respuestas desde el firewall hacia el cliente en modo output. Si vamos directamente a las configuraciones del firewall, el firewall que he cargado en este caso tiene las siguientes reglas. Tenemos una cadena input, están todas en filter, en este caso estoy listando únicamente la tabla filter de IPTables. Tenemos la cadena input con política por defecto a drop, de hecho todas las cadenas tienen política por defecto a drop, y estamos aceptando únicamente el caso de conexiones establecidas y relacionadas en input, en output y en forward. Y además de esto estamos permitiendo el tráfico del cliente hacia Internet, todo el tráfico forward que pasa desde el cliente hacia Internet con protocolo ICMP de tipo Echo Request, en protocolo TCP con puertos HTTP y HTTPS y en protocolo UDP con puerto 53 que es el puerto del DNS. Es decir, el cliente hacia Internet iba a poder navegar, resolver nombres y navegar sin ningún problema y las respuestas iban a ser aceptadas por la regla de manejo de estados. Además, el cliente iba a poder conectarse al firewall vía SSH, por eso el tráfico input está aceptado, y las respuestas también iban a ser aceptadas en el tráfico output. Y además de esto teníamos la regla de enmascaramiento o source NAT desde el cliente hacia cualquier sitio en Internet, de modo que todo el tráfico del cliente que salga hacia Internet iba a cambiar su dirección IP de origen en todo el tráfico saliente por la dirección IP pública que tuviera el firewall en ese momento, que en este caso particular, como se trata de un firewall que está virtualizado y está conectado a mi red LAN, la interfaz de red que tiene de cara a Internet es la ENS1 con la IP pública, entre comillas, 192.168.131. Y si alguien pregunta por qué esta dirección IP es considerada pública en este caso, no tiene más que ir a ver el video anterior. Si analizamos el script que yo he ejecutado aquí para poder cargar estas reglas, tenemos las reglas de limpieza de todo el tráfico de red. En la tabla filter, en la tabla NAT, limpiamos también los contadores. Definimos algunas variables para poder utilizar dentro de este script, como la policy por defecto, la policy predeterminada, que en este caso iba a ser drop, y la dirección LAN, donde está incluido el cliente que está saliendo a Internet. Y luego tenemos las policies por defecto, seteamos las diferentes policies por defecto con esa variable policy para la cadena input, output y forward de la tabla filter. Luego configuramos la cadena input con el módulo de manejo de estados de conexiones para permitirle al tráfico establecido y relacionado pasar por este firewall en modo input. Aceptamos el tráfico de la interfaz de loopback, por supuesto, y aceptamos el tráfico de input desde la LAN con protocolo TCP puerto 22, que es el tráfico de SSH. Las respuestas de este tráfico va a ser aceptada con la cadena output, con el módulo de manejo de estados de conexiones y, por supuesto, el tráfico output saliente de la interfaz de loopback, puesto que estamos trabajando con un firewall que está corriendo en un Linux y no habilitar el tráfico de input y output de la interfaz de loopback puede traernos algunos problemitas con algunos procesos. Además tenemos la cadena forward, donde ahí habilitamos el módulo de manejo de estados de conexiones, el contract en IP-tables, y aceptamos el tráfico que provenga desde la dirección LAN con protocolo ICMP tipo Echo Request, aceptado. Aceptamos el tráfico que provenga de la dirección LAN con protocolo TCP, con el módulo multiport, porque en este caso estamos aceptando varios puertos destino distintos
y para evitar la redundancia y la duplicación de reglas, simplemente he utilizado multiport para aceptarlos todos en la misma regla, el 80 y 443, HTTP y HTTPS respectivamente. Y finalmente aceptamos el puerto 53 de UDP también para la resolución de nombres de dominio. Las respuestas van a ser aceptadas, como dije, por el manejo de estados de conexiones. Y finalmente tenemos la regla de NAT en post-routing, donde enmascaramos todo el tráfico que provenga desde la red LAN hacia Internet y que salga por la interfaz de red que está de cara a Internet, que era la ENS1. Con esta configuración de firewall, el cliente puede conectarse a Internet, puede conectarse al firewall, puede navegar, puede hacer todo lo que hemos visto en el caso práctico anterior que he explicado en el video anterior. Vamos a ver ahora cómo podemos migrar todas estas reglas a reglas de NFTables y el resultado va a ser en la práctica el mismo que hemos obtenido resolviendo el caso del video anterior. Vamos a trabajar directamente en el script. En este caso tengo dos scripts, el de IPTables completo, el que acabamos de ver, y uno de NFTables que en realidad es un esqueleto básico donde he definido las tablas principales que vamos a utilizar. Lo que voy a hacer ahora es abrir el script de IPTables y vamos a dividir pantalla y aquí vamos a editar el de NFTables. Espero que se entienda, espero que en BIM no se vea muy chiquito en pantalla. Lo que tenemos arriba es el script de IPTables que acabamos de ver y lo que tenemos debajo es el esqueleto de NFTables. Si vemos aquí tenemos el shebang, que es user sbin nft-f como ya conocemos. Arriba teníamos en IPTables antes de ser un bash, en este caso un bash común y corriente. Y luego en el de NFTables tenemos la definición de la tabla filter con las cadenas input, output y forward. Y luego tenemos la definición de la tabla NAT con la cadena post-routing, que es la que vamos a utilizar para hacer el enmascaramiento. Lo primero que vamos a hacer es ir replicando cada una de estas reglas de IPTables dentro de nuestro firewall moderno con NFTables. En primer lugar vamos a hacer un flush de toda la configuración para limpiar todas las reglas. En este caso en NFTables vamos a hacer simplemente un flush rule set. Esto va a limpiar toda la configuración que tengamos previamente en nuestro firewall. Vemos ahí que ya se reduce bastante las líneas que antes utilizamos para limpiar el firewall. Luego tenemos la definición de las variables. Estas variables de aquí vamos a definirlas ahora en NFTables, como ya sabemos hacer, utilizando la directiva define para la variable policy y para la variable LAN. Y finalmente aquí ya tenemos las políticas por defecto. Esto vamos a definirlo, como sabemos, en la configuración básica de cada una de las chains dentro de cada una de las tablas. Entonces dentro de la tabla filter vamos a tener que especificar su configuración básica. Para ello vamos a utilizar aquí un type filter hook input, la priority y la policy predeterminada con la variable pesos policy. Vamos a copiar estas dos líneas. Vamos a utilizarlas dentro de forward y dentro de output, cambiando por supuesto el hook. Aquí es forward y aquí es output. La policy se mantiene porque estamos utilizando la variable y la priority también es filter, esa también se mantiene. Ahí tendríamos entonces el establecimiento de políticas por defecto. Aquí ya no se hace al principio de nuestro script de firewalling, sino que lo hacemos en las configuraciones particulares de cada una de las tablas, ya que cada tabla va a tener sus propias cadenas y cada cadena va a tener su propia configuración de política por defecto. Lo siguiente que vamos a hacer en nuestro firewall es configurar las reglas de la cadena input de la tabla filter. En este caso teníamos tres reglas, una de manejo de estados conexiones, una que aceptaba el tráfico de la interfaz de loopback y una que aceptaba el tráfico entrante al puerto 22 de TCP. Vamos a replicar ese comportamiento aquí en nuestro firewall de NFTables, aceptando primero el tráfico de conexiones establecidas y relacionadas. Eso lo hacemos con la directiva ct state established related accept. Vemos que aquí ya no estamos utilizando el módulo contract, sino que lo utiliza directamente de manera nativa el manejo de estados del firewall. Vamos a aprovechar y vamos a replicar estas reglas también en la cadena de output, que también vamos a necesitarla, y en la cadena de forward. Estaba modificando el forward, perdón. Ahí tenemos en las tres cadenas la regla de manejo de estados de conexiones. Ahora en input específicamente vamos a aceptar el tráfico entrante a la interfaz de loopback. Toda esta regla podemos resumirla en ifname lo accept. Estamos aceptando el tráfico entrante a la interfaz de loopback. Y finalmente vamos a aceptar el tráfico que provenga de la red LAN con puerto TCP22 a nuestro firewall. Esto podemos hacerlo con IP
SADDR, todo el tráfico que provenga de la red LAN, TCP de port 22, accept. Como vemos, la regla es bastante más sencilla que la vieja regla de IP tables. Y tendríamos ya replicado el comportamiento en input. Sigamos entonces, antes de pasar a la cadena forward, que es un poquito más compleja, vamos a configurar la cadena de output, que es muy simple. Una sola regla que acepta el tráfico saliente de la interfaz de loop. La regla de manejo de estados de conexiones ya la habíamos configurado porque era simplemente copiar y pegar una regla. Así que vamos a escribir aquí OIFName lo accept. Aceptamos el tráfico saliente desde la interfaz de loopback. Y ya tendríamos la cadena output perfectamente configurada con las dos reglas, la de manejo de estados de conexiones y la de aceptación del tráfico de la interfaz de loopback, tráfico saliente. Vamos entonces a la cadena forward, que tiene en este caso 4 reglas, una de manejo de estados de conexiones y 3 que nos permiten aceptar servicios específicos. Así que vamos a venir directamente a la cadena de forward. Ahí tenemos la regla de manejo de estados de conexiones y vamos a aceptar ahora las reglas específicas que teníamos en el ejemplo anterior. Una era para aceptar tráfico proveniente de la LAN, protocolo ICMP tipo echo request. Eso lo podemos hacer de una manera bastante sencilla en NFTables utilizando IP, SADDR, todo el tráfico que provenga de la LAN, con protocolo ICMP type echo request accept. Ahí estaríamos aceptando el tráfico forward echo request. Las respuestas van a ser aceptadas por la regla de manejo de estados, por supuesto. Ya tendríamos resumida esta primera regla del firewall anterior. Vamos a aceptar ahora el tráfico TCP con puertos destino 80 y 443. Eso podemos hacerlo también con IP, SADR, pesos LAN, todo el tráfico que provenga de la red LAN, TCP de ports 80 y 443. Aceptamos el tráfico. Como se ve aquí, no estamos utilizando tampoco el módulo de multiport que utilizábamos en IPTables, porque el multiport ya está incorporado también de manera nativa dentro de NFTables, así que esto es también bastante más sencillo. Y finalmente aceptemos el tráfico UDP puerto destino 53 para que el cliente pueda realizar las conexiones a resolución de nombres en Internet. IP, SADR, LAN, UDP de port 53. Accept. Hemos replicado esta última regla. Como se ve, la configuración es bastante más limpia y fácil de entender a simple vista que las viejas reglas de IPTables. Nos queda simplemente la cadena NAT. Vamos a ver lo que teníamos antes. Estábamos haciendo un post routing en NAT, enmascarando todo el tráfico que entraba desde la dirección de la red LAN y que salía por la interfaz ENS1. Vamos a replicar esta regla ahora dentro de nuestro firewall NFTables. Para ello tenemos que primero configurar nuestra cadena de post routing en NAT, para decirle que es una cadena de NAT de post routing. Ahí tenemos la configuración básica de la cadena de NAT en post routing con el hook post routing. Y ahora vamos a enmascarar todo el tráfico saliente. Vamos a resumir esta regla que teníamos anteriormente en IPTables utilizando todo el tráfico que provenga desde la dirección de la red LAN, que salga por la interfaz NS1, va a ser enmascarado. Como se ve aquí también, la sintaxis es bastante más simple de entender que la vieja sintaxis de IPTables. En fin, ya tenemos nuestro archivito nftables.nft con todas sus configuraciones, con todas las reglas que hemos migrado manualmente desde nuestro firewall IPTables. Luego vamos a ver cómo podemos hacer esto de una forma un poco más automatizada, si se quiere. Y lo primero que vamos a hacer ahora es verificar si este archivo tiene la sintaxis correcta. Esto es un punto importante antes de cargar las reglas, porque podemos chequear si el archivo tiene sintaxis correcta sin necesidad de cargar todas las reglas, y una vez que ya estamos seguros de que todo va a funcionar bien, más allá de que las reglas estén mal configuradas porque no hemos entendido las dimensiones del problema que estamos configurando, a nivel firewall, a nivel comando, no debería fallar. Para eso vamos a utilizar el modificador "-c" y vamos a especificarle nftables.nft. Vamos a dar Enter, y en este caso vemos que tenemos un error de sintaxis, de ports, en nftables, mala mía, en nftables no se utiliza de ports, sino que es simplemente de port. Y por más que le pasemos una lista, un set, en este caso un set anónimo, siempre es de port, puesto que estamos hablando del puerto destino. Me he confundido ahí porque en IPTables teníamos de port para especificar un solo puerto, y cuando utilizamos el módulo multiport debíamos utilizar la opción -- de ports. Veamos ahora si esta sintaxis es correcta.
no tenemos ningún tipo de inconvenientes. Simplemente ahora vamos a cargar estas reglas. Y vamos a listar el ruleset. Y vemos que tenemos todas las reglas que acabamos de cargar en nuestro firewall y pareciera que está todo bien configurado. Verificamos si el cliente puede conectarse a los servicios, es decir, si están bien configuradas esas reglas. Vamos a abrir la consola del cliente. Y ahora el cliente, que tiene la dirección IP 20.100, tal cual lo tenemos en este diagrama, debería poder ejecutar varias cosillas. En primer lugar, vamos a verificar si puede resolver nombres en Internet. Puede resolver nombres perfectamente. Verificamos si puede conectarse a sitios en Internet, puerto 80. Se ha podido conectar sin ningún problema. O sea que ya tenemos las reglas de forward que teníamos configuradas en el firewall para resolver nombres y para conectarse a servicios 80 y 443. Por ende, veamos si puede hacer ping. Está pudiendo hacer ping sin problemas a Internet. Y finalmente nos resta probar las reglas de input y output si el cliente puede conectarse utilizando SSH a la dirección IP del firewall. El usuario, en este caso particular, del firewall es Debian y la dirección IP es 192.168.20.1. Damos Enter, ya nos pide la password y estamos conectados al firewall. Podemos ver todas las configuraciones de red del firewall. De hecho, aquí tenemos los archivitos de configuración. Vamos a salir del cliente y como hemos visto, hemos migrado regla por regla de nuestro firewall IP-Tables al nuevo firewall de NF-Tables y todo ha salido funcionando a la perfección. Esto habría que volcarlo luego en algún mecanismo de persistencia, por ejemplo, modificando el archivo etc nftables.conf o nftables.d barra algún archivo de configuración nft para que al reiniciar el sistema operativo el firewall sea funcional. Y por supuesto también es necesario que el firewall Linux esté configurado como router para dejar pasar el tráfico de la LAN hacia Internet y viceversa, cosa que ya hemos visto en otra oportunidad. Ahora bien, si tenemos un firewall gigante con muchas reglas, más de estas de un ejemplo simple, y necesitamos migrar todo ese firewall a NFTables, puede llevarnos mucho tiempo y además puede darnos bastantes dolores de cabeza. Así que vamos a ver ahora una herramienta nativa de NFTables que nos permite o nos ayuda a hacer esta migración de manera más automatizada. Vamos a ver cuál es. En primer lugar, una herramienta interesante que tenemos para realizar la traducción de reglas es IPTables Translate. La herramienta IPTables Translate nos permite traducir, como dice su nombre, una regla de IPTables a una nueva sintaxis de NFTables. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con la tabla filter y tenemos la regla input de protocolo TCP de port 22 -j accept. Esta es la vieja sintaxis de IPTables. Si damos enter, nos devuelve cómo sería la regla en NFTables. En este caso, el comando de NFTables sería nft add rule en la tabla IP filter. Utiliza IPv4 de manera predeterminada. Esto es simplemente un ejemplo. Podríamos luego modificarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Cadena input. Este es el nombre supuesto de la cadena. Aquí recordemos que en NFTables podemos darle cualquier nombre arbitrario, así que deberíamos también modificar este nombre si nos interesa. Simplemente el translate lo ha tomado desde aquí. Puerto TCP22 accept. Y agrega también la directiva counter para añadir los contadores para obtener estadísticas del tráfico que pasa por esta regla. Esta es una de las formas de ir traduciendo regla por regla al nuevo formato de NFTables y crear nuestro script. Por supuesto, deberíamos ir modificando cada una de las reglas para adaptarlas a nuestras necesidades. Y por otro lado, si ya tenemos un firewall configurado en IPTables, podríamos simplemente guardar estas configuraciones utilizando el comando save, que nos devuelve esta salida completa a un archivo de configuración, por ejemplo, iptables.rules. Ahí tendríamos nuestro archivito iptables.rules con todas las configuraciones. Y luego podríamos hacer un flush, por ejemplo, para asegurarnos de que ya no tenemos reglas cargadas ni en iptables. Vamos a hacer un flush también de nftables. Y lo siguiente que vamos a hacer es cargar directamente la configuración de nftables, traduciendo al vuelo todo el contenido del archivo rules que acabamos de crear con iptables save. Esto lo hacemos con el comando iptables restore translate y le decimos cuál es el nombre del archivo que queremos cargar. Si damos enter, nos lista todas las configuraciones, crea la tabla filter, crea la cadena filter input con el hook y la policy por defecto a drop, es decir, ha respetado las configuraciones iniciales del firewall original
incluso los nombres de las tablas y de las cadenas, y ha añadido las reglas de manejo de estado, la aceptación del tráfico loopback, ha añadido counters, ha añadido las reglas que nosotros necesitamos para nuestro tráfico y demás. Esto nos lo muestra directamente por pantalla, deberíamos escribirlo en un archivo, nftables restored.nft. Lo he escrito en este archivo, si no se vio el comando, he utilizado este comando. El restore translate, tomo como entrada el archivo de ruleset de iptables, el original, el que creamos con iptablesave, y lo he escrito en nftables restored.nft. Si ahora editamos restored.nft, vamos a ver que tenemos todas las reglas una por una. Lo que ha traducido son las reglas originales de iptables a reglas de nftables. Añade las tablas, añade las cadenas, añade cada una de las reglas y demás. Lo que deberíamos hacer aquí es revisar que todas estas reglas estén correctamente configuradas, que hagan realmente lo que tienen que hacer, y luego simplemente utilizar nft-f nftables restored y cargamos la configuración. Si listamos ahora el ruleset, vamos a ver que ya nos ha cargado toda la configuración con las tablas y las reglas que ha leído desde ese archivo de configuración. Ahora simplemente podríamos tomar este ruleset y escribirlo en un archivo nftables nuevo o en un archivo de configuración persistente de nftables. Si lo editamos, aquí ya tenemos toda la configuración importada desde iptables. Y esto, por supuesto, debería estar funcionando correctamente. En fin, en este último caso práctico hemos tomado una configuración de iptables que ya estaba cargada en un servidor, en un firewall Linux, la hemos exportado a un archivo de texto utilizando iptables-save y hemos tomado como fuente ese archivo dentro del comando iptables restore translate para obtener la traducción de esas reglas, regla por regla, al formato nftables. A este comando, iptables restore translate, que ha tomado como entrada el archivo de exportados iptables, lo hemos escrito en un nuevo archivo .nft, que es el archivo de las nuevas reglas de nftables. Y como nos gusta cargar nuestros firewalls en una manera más legible y no tanto comando por comando, sino el formato tipo JSON, este formato escalonado donde tenemos la definición de las tablas, los change y las reglas, hemos ejecutado este script de nftables, regla por regla, ha cargado la configuración y la hemos exportado a un formato .nft tradicional, más estructurado, para luego cargarlo como configuraciones persistentes dentro de nuestro sistema. Tenemos que tener en cuenta que el translate de iptables funciona en general para todas las reglas de nuestro firewall, pero cuando ya tenemos configuraciones más avanzadas, como reglas que utilizan módulos no tan comunes como el módulo limit, como el módulo string y demás, este translate puede que no funcione del todo correctamente. Así que lo más conveniente en algunos casos, si tenemos este tipo de reglas, es traducir estas reglas complejas manualmente para asegurarnos de que la configuración sea correcta y luego utilizar el translate para todas las reglas simples de nuestro firewall. Y por supuesto, si van a implementar esto en un servidor, en un firewall, realicen copias de seguridad de todas las configuraciones antes de empezar a modificar cosas, porque uno nunca sabe en qué se puede equivocar, o el translate, o nosotros mismos al configurar algunas reglas, y siempre es bueno tener estas copias de seguridad para poder restablecer los servicios correctamente. Háganlo también en tiempos donde tengan baja carga de trabajo en el firewall o un downtime planificado, y si pueden siempre prueben todos estos comandos, prueben todas estas configuraciones de migración en un entorno simulado para asegurarse de que cuando lo lleven a producción funcione correctamente. Les voy a dejar en la descripción todos los comandos y script que he utilizado por si quieren replicar estas pruebas. Y desde ya, si quieren aprender más sobre nftables, saben que hemos publicado un curso específico de cero experto en esta genial herramienta en nuestra plataforma. Les voy a dejar aquí el enlace con descuento por si alguien quiere sumarse y seguir aprendiendo. ¿Te sirvió este video? Suscríbete y activa la campanita para enterarte de las últimas actualizaciones y novedades. Y si te interesan otros temas relacionados a las redes, a Linux, a la ciberseguridad en general, puedes dejármelo en los comentarios, así lo considero para futuros contenidos. Cualquier duda, por supuesto, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y será entonces hasta la próxima.